Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy en esta oportunidad compartiendo asuntos de los tiempos finales. Hoy quiero hablar de un tema un poco desconocido, pero muchas veces me han hecho la pregunta y tengo que contestar. Entonces quiero hacer la disertación. Es muy posible en varios programas para poder responder. ¿Dónde están los muertos en este tiempo? Hay diferentes conceptos. Algunos piensan que cuando uno se muere sencillamente queda en un estado de inconsciencia y usan un versículo del libro de Eclesiastés que dice que los muertos no saben ni hacen nada. Otro concepto es que morimos, los creyentes nos vamos directamente al trono donde está Dios para estar con Él ya por la eternidad. Y los no creyentes ya se van al infierno a sufrir los rigores de ese lugar. Ese es el concepto más generalizado. Hay un tercer concepto y es que los muertos están dormidos. La versión Reina Valera habla algunas veces de dormir en vez de usar la palabra morir. Hay unos 6 versículos de la Biblia que hablan de morir. Voy a poner simplemente un ejemplo. En el capítulo 15 del primer libro de Corintios, capítulo 15, el escritor habla de un misterio y dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y la palabra no es dormir, es morir. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces usan la palabra dormir en esa versión para decir que los muertos simplemente mueren y quedan en un sueño que los adventistas y los testigos de Jehová llaman el sueño del alma. Y entonces están dormidos y cuando viene la resurrección se despiertan. Pero al hacer un estudio concienzudo de la Biblia, encontré verdades muy importantes, las cuales quiero compartir en este y tal vez algunos programas siguientes. Hoy, para poder entender acerca de los muertos, tengo que hablar de un tema fundamental de la Escritura y es acerca de la resurrección. Para hablar de los muertos, ¿dónde están? ¿Cómo están? Tengo que hablar de la resurrección. Algunos piensan que nos morimos y se acabó todo. Otros hablan de la resurrección en una forma muy parcial, diríamos, sin entrar en los detalles. Pero cuando vemos la Escritura, encontramos esta verdad como una doctrina fundamental, la resurrección de los muertos. Y quiero referirme a este respecto porque este es un tema del cual los mismos apóstoles tuvieron que confrontar esta doctrina al principio de su ministerio sobre todo. ¿Sí? Leemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o mejor, antes de ir a los libros de los Hechos, hay que mirar que Jesús enseñó acerca de la resurrección. Por ejemplo, encontramos en el libro de Mateo, cuando él descendió del monte de la transfiguración, habló con sus discípulos y les dijo que no le dijeran a nadie esa visión que habían tenido
en el monte de la transfiguración hasta después de su resurrección. Y cuando uno lee el Evangelio de Lucas, al terminar, también habla de que ellos permanecieran en Jerusalén para que recibieran al Espíritu Santo después de la resurrección. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice en el versículo 3, y voy a leerlo porque es muy interesante analizar que habla de la resurrección, que se les apareció allí el Señor. Dice, después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas indubitables que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Y luego él habla de que ellos recibirán el Espíritu Santo. Entonces note que Jesús habló acerca de la resurrección con muchas pruebas que no admiten duda. Y luego en el libro, o la carta mejor, del apóstol Pablo a los Corintios, hay todo un capítulo completo, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que tiene entre otras cosas 58 versículos y todos están hablando acerca de la resurrección. Es todo un capítulo largo y él habla allí de esa verdad. Noten que voy a leer algunos versículos. El versículo 3 en adelante dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí está hablando de la resurrección. Fue sepultado y resucitó al tercer día y se les apareció a Cefas, luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí. Note cuántas veces el apóstol dice que Jesús se apareció. Y si estudiáramos este tema, tanto en los evangelios como en los hechos, Jesús se apareció 11 veces después de su resurrección. Así que la resurrección es fundamental. Y además de que el apóstol hace una mención de la resurrección como un hecho, dice en el capítulo 15 y el versículo 12, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como es lo que algunos de ustedes dicen, que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó de entre los muertos. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron. Y luego más adelante, en el mismo capítulo, el versículo 44 y 46 dice, así también en la resurrección de los muertos, lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal o humano, resucitará un cuerpo espiritual. Pero lo espiritual no viene primero, sino lo animal, lo humano, luego lo espiritual. Así que aquí podemos hablar largo de ese tema porque es un tema doctrinal fundamental para creer en la resurrección. Ahora bien, hay 3 etapas de la resurrección. En la misma carta de Pablo a los Corintios habla del orden de la resurrección. En el versículo 22 en adelante, especialmente nos dice lo siguiente. Dice versículo 23 y 24. Pero cada uno, hablando de la resurrección, cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo es las primicias. Después, o en segundo lugar,
cuando Jesús venga por los que son de él en el rapto de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, en tercer lugar vendrá el fin de la resurrección de los impíos para rendirle cuentas a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la Escritura, hay 3 etapas de la resurrección. Primero, Cristo resucitó como primicias de los que durmieron. En segundo lugar, los muertos en Cristo resucitarán en el rapto de la iglesia para irse con él. Y luego, al final del milenio, resucitarán los inconversos para rendirle cuentas en el juicio final al Señor. Así que la resurrección es un tema muy importante y nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado. Eso es lo que leía ya en los versículos 44 en adelante, que se siembra el cuerpo humano o material y resucitará espiritual. Se siembra en debilidad y resucitará en fuerza. Así que es muy importante tener en cuenta que nuestro cuerpo resucitado va a ser semejante al cuerpo de Cristo cuando resucitó. Un cuerpo transformado, ya no humano, sino espiritual. Y ese es el cuerpo que tendremos por la eternidad, que eso lo veremos quizá más adelante. Entonces, como conclusión de este punto, antes de hablar de los muertos, hay que hablar de la resurrección, es decir, es el complemento de este tema. La resurrección es una doctrina fundamental y todos resucitaremos en el día final. Espero que la bendición de Dios sea sobre sus vidas y seguimos hablando de estos tiempos finales y los acontecimientos que sucederán. Bendiciones para todos y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.